Ahora sí. Vamos a retomar lo que vimos cuando vimos cambio de estado. ¿Sí? Recuerden qué es lo que pasa con la temperatura cuando un fluido está cambiando de estado. ¿Qué pasa con la temperatura? Se mantiene estable. Se mantiene constante la temperatura. ¿Sí? Acuérdense el ejemplo clásico que vimos de la pava. ¿Sí? El agua llega a 100 grados, empieza a subir la temperatura, se calienta, llega a 100 grados, empieza a cambiar de estado. ¿Sí? Hasta que todo el agua no se evapore, esa temperatura queda constante, fija, no se modifica. ¿Sí? Sí. Una vez que se evaporó la última gotita de líquido de agua, si yo le sigo agregando calor, ahí sí la temperatura sube. ¿Sí? Sí. Para nuestro caso, entonces, cuando me coinciden los datos con la tabla, ahí estoy en ese proceso, estoy cambiando de estado. ¿Sí? Entonces, un caso sería cuando ya no me coincide y la temperatura subió. ¿Sí? ¿Subió por qué? Porque ya terminó de cambiar de estado y ya tengo estado gaseoso. Todo el refrigerante en ese punto. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, Juan. Y el caso contrario, yo tengo mis dos datos que me coinciden en la tabla. Está cambiando de estado. ¿Sí? Y de repente la temperatura baja. ¿Sí? La presión se queda fija siempre. ¿Sí? La temperatura está por debajo de lo que dice la tabla. Ya terminó de cambiar de estado en ese caso, y al bajar la temperatura, tengo refrigerante en estado líquido. Claro. ¿Sí? Que estaría bien. Está líquido, estaría bien. ¿Estaría bien? Depende de dónde. Donde lo midamos. Claro, depende de dónde. ¿A dónde se dan esos dos casos? ¿A dónde yo tengo refrigerante en estado líquido? O sea, ¿dónde debo de tener y dónde está bien que tenga refrigerante líquido? A la A la salida salida del Condensador. a la salida del condensador. ¿Sí? Sí. Justamente el condensador cumple esa función, hace que Fría, se condense el refrigerante. ¿Sí? Claro, Recuerden, condensar, pasar de gaseoso a líquido. claro. El refrigerante pierde calor, pierde temperatura, se condensa y se transforma en líquido. Claro, termina de cambiar de estado, se transforma en líquido, y una vez que está todo líquido, baja un poquito su temperatura y ahí ya no me coincide con la tabla. ¿Sí? Y ahí yo tengo refrigerante en estado líquido, subenfriado se llama. Claro. ¿Sí? Ahí está bien que yo Sí. tenga refrigerante líquido. ¿Sí? Ahora, el otro punto, digamos, el otro extremo, el otro caso. ¿Cuándo yo tengo que tener o en dónde tengo que tener refrigerante en estado gaseoso sobrecalentado? A la ¿Sí? salida del evaporador. Salida del evaporador. El capilar. A la ¿Estado salida gaseoso? en estado ¿Estado gaseoso. gaseoso? Sí. Lo tendrías que Pero tener antes de la entrada del condensador, que es donde sale del La salida del capilar. bolsito. El capilar. No, a la Bien. salida del evaporador. Está bien, lo que decís, Edu, está bien. Sí. Yo a la salida del compresor en la El motor. descarga, también tengo refrigerante gaseoso. ¿Sí? Claro. Y se condensa en el condensador. Se que condensa en el convierte líquido. condensador. Está bien. Yo en la descarga del compresor tengo refrigerante en estado gaseoso. Pero hay otro punto también que yo tengo que tener sí o sí para evitar que se me rompa el motor, tengo que tener refrigerante en estado gaseoso, además de la descarga del compresor. ¿En dónde más? La salida del evaporizador. Del Exacto. evaporador, claro. En la entrada del compresor. En la salida del evaporador y por consiguiente en la entrada de la succión del compresor. ¿Sí? Claro. Ahí recuerden, yo tengo, en ese punto tengo que tener, acá, a ver, esta es la salida del evaporador, acá. Y acá va directamente a la succión del compresor. Ahí no se ve. Acá va directamente a la succión del compresor. Acá yo tengo que tener, sí o sí, refrigerante en estado gaseoso. ¿Sí? Por el hecho de que
de que el líquido no se comprime. Si llega líquido al compresor, rompo el compresor. ¿Sí? Claro. Ah, claro, claro. Por ahí escuché que decían que tengo que tener refrigerante en estado gaseoso a la salida del capilar. A la salida del capilar lo que tengo que tener, o lo que voy a tener si todo va bien, es refrigerante a baja presión, ¿sí? Porque el capilar lo que hace es expandir o bajarle la presión al refrigerante, pero ahí voy a tener estado líquido, ¿sí? Claro. O sea, entra al evaporador a baja presión estado líquido. Recorre todo el evaporador, se va evaporando. Cuando se termina de evaporar, sale en estado gaseoso. ¿Sí? Sale el spray, decís vos. En Sale el líquido sale spray, claro. el spray. En pequeñas gotitas, pero tengo líquido todavía. En el líquido. Que sale estado gaseoso Claro. en el capilar. No, da la confusión porque, bueno, el efecto del spray parece que fuera gaseoso, pero no, son gotitas de líquido, ¿sí? A baja presión. Claro. Ustedes baja tengan presión, siempre tengan presente los nombres de los elementos que intercambian calor en el circuito. ¿Cuáles son los elementos que intercambian calor en el circuito? El condensador El condensador y Y el y el evaporador. evaporador. el evaporador. Condensador y evaporador. El mismo nombre se los dice. ¿El condensador qué va a hacer? Va a condensar. Condensa. ¿Qué es condensar? Pasar de qué estado a qué estado. De gaseoso a líquido. De gaseoso a líquido. Bien. Y el evaporador va a evaporar el refrigerante. De ¿Sí? líquido a gaseoso. Evaporar es pasar de estado líquido a estado gaseoso. ¿Sí? Correcto. Y gracias a esos dos intercambiadores es que yo puedo, en el evaporador, absorber el calor del ambiente donde esté el evaporador colocado y cederlo al ambiente en el condensador. ¿Sí? Ese es el principio básico y fundamental de la razón de ser de todo el circuito. Absorber calor en el evaporador y tirarlo al ambiente con el condensador. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Alguna duda, muchachos? El resto está más calladito. No, se entiende. No, Juan, ¿Todo ¿viste bien? la diferencia de temperatura que decía hoy? Cuando se mantenía la temperatura elevada. Sí. No, te voy a preguntar cuál es la solución de eso. Que me dijiste que era falta de refrigerante, me parece que habías dicho. Ah, de este caso en puntual. Claro, cuando ¿Sí? se mantenía, cuando no conocía la temperatura que se. Sí, mira, ahora tengo 13 grados y una presión de... A ver. Y una presión de casi cero. Está un pelito en vacío todavía. ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes tienen una heladera. No les voy a dar el ejemplo con este, porque todavía no sé si es que le falta refrigerante o que yo le erré en las dimensiones del evaporador. ¿Sí? Pero vamos a un ejemplo de un equipo, digamos, doméstico, una heladera. Ustedes van y miden la presión, ¿sí? Y por tabla les tiene que dar, no sé, menos 15 grados centígrados. ¿Sí? Y ustedes miden la temperatura y el termómetro les da, no sé, 0 grados o 2 grados. ¿Sí? Ahí tienen una diferencia gigante de temperatura según la tabla. ¿Sí? Y después, otro punto que tienen que ver es que el evaporador se escarche, ¿sí? Haga escarcha en su totalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde hay escarcha, acá, es que hay evaporación, se está evaporando. O sea, acá estaría pasando en la primera vuelta, vamos a suponer. ¿Sí? Completado acá en la primera vuelta. Acá se está evaporando. A partir de acá, para abajo, ya se evaporó. Ya se evaporó todo el refrigerante. ¿Sí? Este es un indicio que me lleva a pensar que le puede estar faltando refrigerante. ¿Sí? Que la carga es poca como para completar todo el evaporador.
¿sí? Yo el evaporador este lo tengo que tener todo escarchado, de la entrada hasta la última vueltita. ¿Sí? Ajá. Esa escarcha parcial del evaporador y una diferencia grande de temperatura, según la tabla, son dos indicios de que le está faltando refrigerante. ¿Sí? Ustedes en ese caso lo que hacen es probar de agregarle un poquito, seguir un poco, y siempre ir de a poco y seguir midiendo, a ver si la temperatura se acomoda, o sea, se acerca a lo que tiene que llegar, controlan cómo el evaporador se escarcha, ¿sí? Y si todo eso se acomoda, bueno, era eso solamente, falta de refrigerante. Claro. Siempre hay Sí, que bueno, respetar. eso era la duda que me quedó. Claro, Porque también he visto que, o sea, viste que vos tenés el termómetro con el cable, ponen adentro sí, del evaporador y le cierran la puerta y le agregan el gas y lo van sí, viendo, ¿viste? claro. A eso lo vi y por eso me quedó la duda ahora que Claro, le de vas esto de que agregando a está, poquito y esperás a ver cómo se comporta claro, la exactamente, temperatura, a ver si se va que trabaja, acercando a lo que tiene que tener o no. claro, listo, nada más. Buenísimo. Muchachos, los escucho. Digan, dudas, Siempre hay que respetar los caños que vienen de fábrica. ¿de qué me estás hablando? ¿De un aire? ¿De tan- Tanto del aire como las la medidas, decís heladera. vos, medidas de caño? Sí, viste que vos tenés problemas con el caño, no sabes si le diste mucho Claro. caño, muchos metros, o la medida, en vez de ir de un cuarto, capaz que iba de media. Sí, sí, Siempre hay siempre que trabajemos con equipos, ¿sí? Ya vienen diseñados por un departamento de ingeniería, qué sé yo, para llevar tales medidas de caño. Eso hay que respetarlo siempre. ¿Sí? no la podemos cambiar. Una No, no. consulta. Bueno, bueno, Juan, me tengo que despedir. Saludos Bueno, al grupo Héctor, y el video de la reunión. dale, dale, la estoy grabando, así que después lo subo y después te paso ahí la tablita al grupo. Dale, gracias. Dale, muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Chau, chau. Chao, Chao, Héctor. hasta luego. Feliz día el domingo. Chao, papá. Bueno, Igualmente, gracias, que pasen igualmente. lindo todo. Feliz día, Chau. muchachos. Gracias. Juan, Bueno, sí, Edu, consulta. decime. Normalmente, la cantidad de líquido refrigerante en los equipos, tanto sea heladera o aire acondicionado, ¿no te marcan la cantidad de gramos que lleva del refrigerante? Cantidad de carga en total. Claro, sí. Sí, sí, sí. O Sí, sea que por eso lo importante o la ventaja de tener una balanza. está bien. Si Con lo la tenemos balanza, vacío, le sí, cargamos lo que dice la balanza. claro. O sea, lo que dice el equipo basado en la balanza, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y ahí Juan, otra andaríamos cosa, una consulta. Juan, una pregunta. Ahora, espera un cachito, Carlos, Néstor. Edu, no sé si quería decir algo más o ya está. No, está bien. Era Era para eso. saber si mayormente Dale. los equipos traen eso y bueno, se le carga ese quilaje por la balanza. Gracias, Claro, sí, Juan. ya cargando eso, ya te asegurás que está cargado con lo que fue diseñado para trabajar. Buenísimo. Gracias, Juan. De nada. Ahora sí, Carlos. No, te iba a preguntar que siempre que estemos ante una falta de refrigerante, antes de completar la carga, tendríamos que verificar que no tenga fuga, porque generalmente no debería perder refrigerante el Claro. equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, primero lo que habría que hacer, bueno, ahí ya cambia, digamos, un poco el procedimiento si estamos trabajando con una heladera o con un aire acondicionado. ¿Sí? Sí, ¿Por sí. qué? Porque en un aire yo puedo guardar el refrigerante que tengo, sea mucho o poco, en la unidad exterior, ¿sí? Sin tirar nada, y puedo presurizar todo el resto. Cañerías, unidad interior, ¿sí? Y si hay una fuga ahí, bueno, la puedo encontrar y no tengo que sacar el refrigerante que tiene, ¿sí? ¿Se entiende? En una heladera no puedo hacer eso. En una heladera pierdo el refrigerante que tenga, lo que le quede, Sí, le o paro la pérdida y le tengo que cargar carga completa de vuelta. si no, lo que podés hacer con una heladera, buscás fugas con la heladera encendida en la parte de alta, ¿sí? Que ahí tenés alta presión. Y en la parte de baja lo que haces es apagar la heladera para que la presión de baja suba un poco.
y ahí te deje buscar mínimamente fugas. Pero si no, sí, bueno, hay que retirar todo el refrigerante, presurizarla y después volverla a cargar. Cargar la carga Claro, completa. Bueno, exacto, gracias, Juan. de nada. Tengo Néstor, una querías- ¿Te puedo hacer una pregunta? Hugo, sí, Una pregunta te quería hacer. sí, sí. Escuchame, con respecto a los aire acondicionados, hablaban de los caños. ¿La longitud del caño no se puede modificar? La longitud del caño, sí, eso sí. Lo que no se puede hacer, No se puede cortar. no se puede, no se debe hacer, es instalarlo con cañería menor a 3 metros. ¿Sí? Después, Ningún aire. Hablando de 410, hablando de un aire acondicionado, sí, 410, de 410. sí. No deberían instalarse equipos con cañería de una longitud menor a 3 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Por el mismo hecho de que para evitar que le llegue líquido al compresor. ¿Sí? Y después los Y si tenés que equipos, ponerlo más, sí, Hugo. si lo tenés que poner más lejos, Si lo tenés que poner más lejos, podés. Los equipos vienen diseñados según la marca para trabajar de 5 a 7 metros de longitud. ¿Sí? Y después, si vos tenés que poner un equipo a unos 12 metros de distancia de una unidad con la otra, ahí ya te vas al manual de ese equipo y te va a decir, por ejemplo, a partir de los 7 gramos, de los 7 metros, perdón, de largo de cañería, agregue tantos gramos de refrigerante por metro. ¿Sí? correcto. ¿Se entiende el procedimiento? Sí. Sí, sí. Gracias. Todo se Muy bien. basa por gramos, ¿no? ¿Cómo, Néstor? Todo se basa por gramos, todo por la balanza. Claro. Sí, es la única forma que vos tenés seguridad de cuánto refrigerante le estás cargando. Perfecto. Te hago una pregunta, Juan. Sí. Algo que vos dijiste de dejar el gas